los proyectos que fueron culminados el año anterior y cerrados, así como las tesis, en este caso, los tesis doctorales que tuvieron distinción académica del Ministerio de la Abogada, progreso que se tiene en otro espacio diferente al que solamente esa distinción. Entonces, ahorita en la tarde vamos a escuchar dos trabajos, uno del profesor García, que lidera el profesor García, la acompaña a la profesora Miguel y el profesor Diego Garzón. Y tras esta exposición, escucharemos a la profesora Sonia Osorio, que nos va a compartir su tesis doctoral. Entonces, en el caso del profesor García y su equipo, esta ponencia pues tiene un tratamiento distinto a lo que hicimos en la mañana por la envergadura del proyecto. Es un proyecto que tiene el proyecto Interfaces entre la producción académica y enseñanza de la ciencia y conocimiento y práctica docentes en diferentes niveles, modalidades de espacios didácticos y educativos, aspectos relacionados con mejora de las condiciones, propuestas y estrategias para la formación de profesores. Es un proyecto, entiendo que tiene un alcance internacional. Entonces, esto va a suponer la participación de varios integrantes del equipo investigador. Por esa razón, pues hemos dispuesto hasta una hora de ponencia para este proyecto. Entonces, pues agradezco a los profesores y bienvenidos. Bien, muy buenas tardes para todos y todas. Saludos cordial a los chicos de la licenciatura en física. Bienvenidos a estos espacios que sin lugar a dudas, cuando los empiezan a vivir desde temprana edad, pues empiezan a volverse posteriormente parte como de la cotidianidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos considerado que no son solamente las clases, allá el sentido, la finalidad, sino todos estos espacios abiertos permiten construir hacia los programas. Sigan. Vamos a hablar de un proyecto que tuvo su convocatoria en el 2021. Es un proyecto liderado por la Universidad Estadual Paulista de Sao Paulo, y en Brasil el colega Roberto Nardi, con distintas universidades aliadas. Entre ellos está la Universidad de Campiña, la Universidad Estadual del Sudoeste de Bahía, la Universidad Federal de Sergipe, y en el marco internacional como aliados estaba la Universidad de Sapienza en Roma, la Universidad de Aveiro, Portugal, la Universidad Alberta en Lisboa, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Valle, Cali, Colombia, y el College de Londres. Somos los grupos de investigación que decidimos aunar esfuerzos en torno a un proyecto colectivo. Ese proyecto colectivo tiene como título Interfaces entre la producción académica y la enseñanza y los saberes y prácticas docentes en diferentes niveles, modalidades de enseñanza y espacios educativos. Es un proyecto que tiene fundamentalmente el apoyo por parte de la Vicedecanatura de Investigaciones de la Facultad y que fue registrado en la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle como contrapartida en especie, y por eso los colegas investigadores hacemos parte del proyecto en términos de nuestra asignación. Después de 2 años de diálogos, que anotar que el proyecto se inicia en pandemia, se inicia en momentos en los que solamente nos podíamos ver así como virtualmente, un poco por pantalla, pero siempre con el ánimo y con el interés de dialogar sobre lo que el trabajo venía determinándose en acuerdo con la Universidad Estadual Paulista. Aquí, es que moviéndolo acá abajo. Bajar un poco. Ahí están las universidades.
Y ahora sí, sigamos bajando, yo quiero llegar hasta la parte donde todo esto, digamos, es el equipo ahí. ¿Cuál es el objetivo de la propuesta? La propuesta surge en el marco de un llamado de CEPQI, que es la agencia de Brasil para la investigación, y con ella es que se radica ese proyecto y tiene, bueno, esto lo vamos a obviar que es el número del proyecto y la facultad de las universidades. Ahí. Los grupos que hemos sido convocados a participar del proyecto, entonces trabajamos en los términos de ellos en parcería con lo que se viene desarrollando en producción académica. Los programas que nosotros desarrollamos aquí en la universidad tienen que ver con los programas. Profesor Nelson, venga para acá, por favor, háganos el favor directamente. En parcería con la Universidad Estatal Paulista, entonces empezamos a mirar cuáles son los procesos de interfase que se presentan entre lo que se hace en la universidad y lo que se corresponde con las prácticas de maestros, ya sea en ejercicio o en formación, en condiciones de los distintos niveles de educación, ya sea la básica, la media o incluso la universitaria. Sobre eso es que empezamos a identificar aspectos importantes que ahora les vamos a comentar. El primero, ¿cuál es el concepto de interfaces que permite pensar el proyecto? Dos, ¿qué es lo que determina la relación teoría-práctica en la construcción de discursos de los profesores? Tres, ¿cómo se puede avanzar hacia un mapeamiento de lo que hay en estos momentos relacionado con este tema de la relación teoría-práctica, o, como es conocido en otros ambientes, práctica docente profesional, la práctica profesional docente? Y posteriormente mencionar algunos casos de estudios realizados con docentes aquí en la universidad y que recogen un poco ese espíritu. Ese es, en síntesis, el proyecto del cual les vamos a conversar. Vamos a empezar dialogando qué es exactamente el proyecto y por qué hablamos de interfaces. Para eso, entonces, con el profesor Diego, iniciamos el diálogo y posterior a él, si hay alguna pregunta, luego la profesora Miller va a hablar acerca de los objetivos y algunos en particular desarrollados durante el proyecto, lo mismo el profesor Nelson, y yo terminaría por mostrar uno de los estudios de caso que visibilizamos, ¿de acuerdo? Entonces, no, vamos a lo que se ha hecho. Ah, ya Rey se fue. Me dijo que estaba al lado de la presentación que yo tenía. ¿Y no estaba ahí abierta mayormente? Sí, creo que está abierta. ¿Esa no? Sí, esa es. ¿Quería abrirla otra vez? Bueno, buenas tardes. Como se ha indicado aquí, mi nombre es Diego Garzón Castro, soy profesor de escuela y pues he sido invitado a participar en este proyecto. Básicamente en la escuela pues he venido trabajando en lo que tiene que ver con lo que son las prácticas de los profesores y también en estos aspectos que tienen que ver con la integración de tecnología. Desde allí que empezamos un poco a mirar, a discutir algunos aspectos y por eso mi vinculación a este proyecto. Fuera de eso, pues un poco a mi tesis doctoral había abordado este tipo de estudio que tiene que ver con las prácticas de los profesores. El problema en general que se formuló, digamos, como referencia para esta propuesta, pues claramente se ubica en un campo que tiene que ver con la formación de profesores.
y en relación con la formación de profesores, pues se trata de dar respuesta a esa pregunta. Ustedes ven que hay una gran cantidad de procesos que están allí involucrados, o sea, relaciones en la intersección entre los saberes en enseñanza, todo lo que corresponde a distintos espacios educativos, e incluso las estrategias que están vinculadas a la formación docente como tal. Desde ese punto de vista, entonces empezamos a mirar este es el objetivo específico en el cual enfatizamos establecer esas posibles del macroproyecto. del macroproyecto. O sea, enfatizamos, seleccionamos uno, ¿sí? No abordamos todos los objetivos del macroproyecto. Y en esa selección, para hacer esa selección, en mi caso, ¿sí? Traté de abordar algunos de los elementos teóricos que están involucrados con el desarrollo de la investigación sobre lo que es el conocimiento profesional de los profesores de matemáticas. Digamos, desde ese punto de vista es que empiezo como a moverme. Inicialmente hay un posicionamiento desde el punto de vista teórico, o sea, estamos en una perspectiva sociocultural de educación matemática, en la que se adopta se hace un énfasis en lo que es el interaccionismo del campo, ¿sí? Y pues se reconoce la importancia de ese tipo de perspectiva en la construcción de la interacción, en la construcción de ciudadanía, y eso por eso es una posición, por ejemplo, de Raffo en este trabajo. Otro aspecto que se toma como referente es cuando hacemos una revisión sistemática de literatura, son los aspectos que tienen que ver con representaciones de la práctica. O sea, hoy en día, digamos, algo que es central en el campo, en la educación matemática, son, a partir de los estudios del 2017, es el problema del uso de las representaciones de la práctica para poder construir recursos que están direccionados a la formación, al aprendizaje del profesor. El otro aspecto que para ir haciendo esa exploración, como nos interesa, miren, estas interacciones, o sea, hablar de las interfaces o explorar esas interfaces de las que habla en el proyecto, es considerar esto como procesos entre los cuales hay interacción, y desde ese punto empezamos a ubicarnos en esa mirada. Para hacer esto y precisar, digamos, esas interfaces, recurrimos a construir un esquema, ya que una dificultad, digamos, de los distintos grupos es pues experiencias, por un lado distintas, por otro lado distintas aproximaciones teóricas. Entonces recurrimos para poder hacer ese mapeo o esa búsqueda de mirar esas interacciones. Entonces empezamos a construir un esquema que nos permitiera cómo ubicar cada uno en sus espacios. Primero, hay que reconocer que hay en este caso, en relación con todo lo que tiene que ver con la formación de profesores y la práctica, hay toda una legislación. Uno de los aspectos centrales, digamos, desde en estos últimos años, y que tiene que ver tanto con resultados, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas, estudios TIMSS, todo este tipo de cosas, es la importancia que se le concede a esa relación entre el conocimiento profesional y los logros del profesor. Ese es un punto. Igualmente,
se muestra la importancia de trabajar en aspectos de la práctica del profesor para poderle dar continuidad, digamos, a su proceso de formación como tal. Esos son aspectos que uno puede reconocer en estudios, digamos, comparados o en estudios estandarizados. Pero igualmente desde el contexto institucional, una de las cosas que es el paso, digamos, de la formación de profesores en los programas de formación, de mirar la práctica como algo, un proceso terminal al interior de un currículum totalmente desagregado o un currículum desagregado, y tratar de empezar a mirar y concebir la práctica como un eje articulador de los procesos de formación. Y eso pues se puede, digamos, examinar en distintos resultados de investigación. Entonces, desde ese punto de vista, entonces con este esquema nosotros tratamos de identificar, si ustedes ven los vértices del esquema, le damos importancia a uno de los vértices, que eso es una figura que está en 3D, ¿cierto? Que es el conocimiento profesional. Le damos importancia a la base, digamos, que están las relaciones entre el saber, en este caso el formador de profesores, y la E que está representando en este caso el futuro profesor, y empezamos a mirar esas relaciones que tienen que ver con la enseñanza, el aprendizaje y cómo están tensionadas, sobre todo en relación con los conocimientos profesionales. Desde ese punto de vista, pues se logran identificar como varios aspectos. Hay unos elementos allí, unos planos que ustedes pueden identificar, donde, por ejemplo, toda la base se enfatiza en lo que son los conocimientos didácticos y disciplinares, ¿sí? En lo que ustedes ven en la parte verde allí, pues se está enfatizando en la relación de enseñanza y en relación con la importancia de las tareas y el desarrollo de competencias por parte del profesor. El esquema que está al lado, el que ven de color allí rojo, que está más asociado con examinar lo que son las transformaciones que surge el saber, entendido en un sentido amplio, ¿no? Más allá de lo que usualmente se mira, por ejemplo, en la transposición didáctica. Y en el vértice en el plano que está pintado de azul, pues se mira lo que es la importancia que tienen los aprendizajes en relación con el conocimiento profesional. Desde ese punto de vista, entonces, describimos, hay unos elementos que son centrales. Por ejemplo, en el caso nuestro, y cómo se han organizado, cómo se están pensando, se otorga importancia a la práctica, en la práctica como una perspectiva, lo que tiene que ver con la mirada profesional del profesor. Es decir, la necesidad de que el profesor construya sentido a partir de sus acciones en el aula, y eso implica una serie de procesos, por ejemplo, como son todos los que aparecen abajo: describir lo observado, desarrollar sensibilidad, validar lo observado, reconocer. Bueno, lo importante de esta construcción en el campo nuestro es que esto, digamos, configura una disciplina, es decir, tiene un método, hay una manera de comunicarlo y hay una manera de estudiarlo. Entonces, ese es digamos, un énfasis que nosotros hacemos en nuestros programas. Igualmente, en relación con la relación entre teoría y práctica, hay una tendencia que se reconoce y que fue uno, digamos, de los aportes en las discusiones del equipo que trabaja el profesor Nardi, que estuvo leyendo uno de sus trabajos, que ellos enfatizan en esta relación teoría-práctica,
describiéndolo como en el campo a partir de la década de los 90 hay, digamos, toda una tendencia encaminada a mirar esa relación entre teoría y práctica como una relación de doble vía, no donde siempre se le ha dado preponderancia, digamos, al conocimiento mental. Entonces empezamos a examinar también en los desarrollos dentro de la educación matemática cuál es el sentido que se le da a esa relación entre teoría y práctica. Y una manera de verlo es desde esta perspectiva de este autor, que le hemos tomado como importante, es dar cuenta de la relación teoría-práctica, enfatizando en una teoría, digámoslo así, enriquecida por el conocimiento práctico. Y desde ese punto de vista, eso implica, digamos, en nuestros trabajos, el otorgarle importancia al uso de registros de la práctica y a tratar de potenciar lo que es la interpretación y el razonamiento del profesor respecto a esos propios registros de la práctica. Esa es ¿Por qué menciono estos elementos? Porque en la estructura de nuestros, como venimos desarrollando, digamos, la práctica en nuestros espacios, hay un eje que se enfatiza en el desarrollo de cierto tipo de competencias. Esa práctica se desarrolla en distintos escenarios. Nosotros le hemos llamado escenario de práctica a un proyecto que permite hacer, que tiene una intencionalidad, digamos, y que en ese espacio los estudiantes o los futuros profesores pueden acceder a distintos tipos sobre todo a distintos tipos de registros y experiencias en cada escenario. Uno, pues son los colegios. Hay unas tareas que usualmente desarrollan los profesores, por ejemplo, tareas como planificar, en fin, diseñar tareas, todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese espacio, una cosa que es central es en el proceso que nosotros llevamos, tomar distintos registros. Entonces hay una primera fase donde los estudiantes desarrollan, digamos, todo un proceso de planificación, pero a la vez empezamos a ir tratando de que ellos avancen en la construcción de una manera de ver, y eso lo hacemos construyendo cierto tipo de instrumentos que son rejillas, que son, viñetas o narrativas, que los enfrentan a ellos a cierto tipo de situaciones en el aula. Esas viñetas a su vez son registros que se han ido procesando y se han ido elaborando a partir de la intervención que hacen los estudiantes en el espacio de práctica. Un segundo espacio es en el laboratorio de matemáticas como escenario de práctica. Como escenario de práctica hay dos procesos que son centrales. Un proceso que tiene que ver con la orquestación, digámoslo así, de recursos o diseños, y el otro proceso, que tiene que ver con el diseño de recursos. Entonces, desde ese punto de vista es que empezamos a examinar, digamos, y a eso me refería, a esas relaciones, a esa manera distinta de organizar y ver la práctica, aunque estemos en la misma escuela, y por eso, digamos, la necesidad de construir un instrumento que nos permitiera ubicarnos cada quien en dónde iba a hacer énfasis. Entonces, nosotros finalmente hicimos énfasis en lo que tiene que ver la relación teoría-práctica. Nos ubicamos en la formación inicial de profesores, y lo que estudiamos tiene que ver con el desarrollo de competencias docentes de los profesores. Bueno, no se voy a dejar hasta aquí para no acabar
En esa primera parte, entonces, vamos caracterizando el objetivo general, el objetivo que nosotros terminamos radicando ante la Vicerrectoría de Investigaciones, un poco el avance conceptual. Ustedes entenderán que en este tipo de proyectos una de las grandes ventajas es la diversidad. No todos los cuatro, y mucho menos los colegas que nos acompañaron, pensábamos lo mismo. Son debates, aspectos que relacionan maneras de entender, formas de hacer, de realizar la práctica, pero finalmente se van decantando en los discursos porque lo que se pretende es poder dejar un aporte a la Facultad de Educación y Pedagogía de manera de entender la práctica y de las posibilidades que se puedan nutrir a partir de esta experiencia. La profesora Miller va a comentar un poco, como parte de los objetivos, en dónde se centró su actividad y qué fue exactamente lo que ubicó su participación. ¿De acuerdo? Sí. Dale, Miller. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia y darnos el espacio de socializar pues, la experiencia investigativa y algunos de los resultados que obtuvimos en este proceso investigativo. Como se mencionó inicialmente, el proyecto radicado en la Vicerrectoría de Investigaciones en la Universidad del Valle recoge parte de los elementos constitutivos de un macroproyecto. Eso significa que en el marco del macroproyecto, el objetivo que se nos constituyó para nosotros un objetivo general es un objetivo específico del macroproyecto. Es un poco como en términos de las relaciones que establecemos de lo local con lo internacional en el sentido de la propuesta macro. Atendiendo a eso, logramos identificar algunos de los objetivos específicos bajo la necesidad de pensarnos que el macroproyecto establece una búsqueda de interacciones entre los elementos principales, que es prácticamente los conocimientos académicos generados en la educación, el conocimiento docente y la docencia en las situaciones de formación inicial. Esas son las tres fases de las cuales pues, se establecen las distintas intersecciones y donde focalizamos en términos particulares, como se ha mencionado antes, asuntos de la formación docente, formación inicial de profesores, en el caso nuestro, de profesores de ciencias naturales y de matemáticas, y que logramos avanzar teóricamente en algunos elementos constitutivos que dan fundamento a nuestros procesos individuales frente al aporte que podemos hacer desde los distintos programas, entendiendo que aquí el profe, Diego, hace su análisis desde la perspectiva de la formación de los profesores en matemáticas y en nuestro caso de los profesores de ciencias naturales. Ese ejercicio inicial fue bastante interesante porque hace situar y explicitar en nuestras primeras reuniones las diversas maneras de ser entendido el asunto de la formación desde la práctica profesional y sobre todo de los elementos que pueden llegar a ser comunes y diferenciadores de las maneras en las que se llevan a cabo en el marco de nuestros programas académicos. Un objetivo específico que surge precisamente en el marco del macroproyecto y que se constituyó también como un elemento esencial para el nuestro es el desarrollo de un mapeamiento general que nos permitiera dar cuenta de cómo se hace el proceso de formación desde la práctica, entendiendo las relaciones de las tres fases que se han mencionado anteriormente. En el ejercicio precisamente de hacer ese levantamiento del mapeo general en el programa de ciencias naturales, que es donde yo me voy a situar en términos particulares, tuvo un ejercicio de búsqueda de información institucional que nos permitiera dar cuenta de cuáles son los elementos que fundamentan nuestra propuesta en la licenciatura de Ciencias Naturales. Eso indicaba que esa propuesta
viva que teníamos en nuestras experiencias en la formación de los profesores estuviese de alguna manera recogida en los documentos que a nivel de programa o incluso de facultad pues pudiesen sostener teóricamente nuestros elementos formativos fundamentales. Un primer hallazgo importante a considerar fue que las fuentes inmediatas a nivel del programa fueron documentos de referencia que pueden ser los mismos informes de los procesos de acreditación y de renovación de registro calificado, donde había un seguimiento de un periodo de tiempo sobre las evidencias que tenemos sobre soporte del proceso de la práctica profesional en la formación de nuestros licenciados, pero también de los documentos que a nivel de facultad se tenían a ese momento. Estamos hablando de más o menos 2019, 2020. Parte de los documentos de referencia son documentos que sitúan la perspectiva teórica de la práctica profesional en la facultad y también de lo que apoyaba los procesos organizativos de la misma alrededor de un reglamento que brindaba elementos de cómo gestionar estos procesos académicos en asuntos de las relaciones incluso institucionales que se da entre la universidad y los centros de práctica que eran para nosotros particularmente las instituciones educativas, las instituciones de la ciudad que se constituían en esa institución donde los estudiantes iban a desarrollar estos procesos. Para este momento, la propuesta que se tenía curricular en nuestro programa, la práctica estaba vista en su fase de intervención en un periodo de un año, 2 asignaturas consecutivas, es decir, 2 semestres. Para el programa de Ciencias Naturales, el primer semestre implicaba un proceso de acompañamiento a los estudiantes para la construcción de un proyecto de práctica que en su diseño debía estar recogiendo los elementos contextuales del centro de práctica donde ellos estaban haciendo sus observaciones y sus acercamientos al contexto real y donde identificaban problemáticas en el marco de la enseñanza de las ciencias naturales. En el segundo proceso, que es el siguiente curso, era donde esas propuestas diseñadas se llevaban al aula y hacían un proceso de implementación de sus actividades, los procesos evaluativos, los seguimientos de observación que tenían también en acompañamiento con los profesores que en las instituciones educativas estaban a cargo del grado en donde ellos intervenían, y constituía al final de esas 2 asignaturas, que sería un año completo, la entrega de un documento que es el informe de práctica profesional, que recoge todo el proceso. Ese informe es un insumo para nosotros poder hacerle seguimiento a cuáles han sido las propuestas que a nivel de la enseñanza de las ciencias naturales nuestros profesores en formación diseñaban, implementaban y evaluaban. Al revisar qué había en el programa frente a estos informes, pues yo años antes tenía la labor de ser la coordinadora de la práctica de la licenciatura y tuvimos un ejercicio de recopilación de los informes para tratar de ubicarlos, digamos, en una fuente accesible, en el sentido de que estuviesen las memorias de los informes de práctica que teníamos en el programa, y se logró identificar un periodo de 2012-2019. Ese archivo se constituyó en un insumo también muy importante para hacerle seguimiento de cuáles han sido esas propuestas en el transcurso del tiempo del desarrollo de la licenciatura en Ciencias Naturales. Los informes se centraban básicamente en lo que les indicaba, los asuntos que tienen que ver netamente con las propuestas de planeación de la enseñanza y la forma en la que fue implementada y ejercicios de análisis finales del proceso. Sin embargo,
adolecía de los procesos que podrían llegar a estar más allá de lo que implicaba el conocimiento profesional, que en términos de planificación e incluso los conocimientos prácticos generados por su implementación en el estudiante se pudiesen evidenciar en lo escrito, porque habían otros aspectos que no quedaban consignados y que eran necesarios también de ser conocidos, en el sentido de que cuando estos estudiantes diseñan sus propuestas tienen profesores asignados en el acompañamiento. No es un curso donde todos los estudiantes estén, sino que son direcciones de práctica docente que asumen los profesores en ese entonces el área de ciencias naturales, que son los profesores contratistas y profesores nombrados. Era un equipo bastante amplio. En ese ejercicio de diálogo más personal y de acompañamiento más situado al estudiante, pues quedan unos aprendizajes que no se recogen, que es como parte de los ejercicios de, digamos, de diálogo abierto, de lo que el estudiante vive en las instituciones educativas y lo que desarrollan en estos procesos de acercamiento con los contextos reales que los informes no recogían. Por tanto, se consideró importante hacer también un acercamiento a través de una selección de una muestra de estudiantes que para el momento del proyecto estaban en ese proceso de práctica en el programa, y se constituyó un grupo de 15 estudiantes a los cuales se les realizó como una entrevista semiestructurada para dialogar sobre algunos aspectos que no estaban recogidos en los informes, que serían un poco como un esquema muy formal de informe. Eran sustentos teóricos, sustentos metodológicos, diseños de actividades, implementación de los resultados de las actividades con los niños, pero invisibilizaba la vivencia diaria que posiblemente ellos tenían frente a la experiencia de relación, a veces por primera vez con estudiantes, porque en nuestro programa, en sus experiencias anteriores, no habían tenido acercamiento escolar. Y estamos hablando de estudiantes que ya tienen un periodo, digamos, de proceso formativo avanzado. Entonces ese era un elemento bastante interesante, porque los estudiantes enfrentaban por primera vez un aula, y más allá del conocimiento didáctico que usan en sus procesos de diseño y demás, era los aspectos muy personales que se confrontaban en la vivencia con el decir, ¿y qué hago yo cuando me dejen solo en un salón? Porque da la casualidad que en el proceso de práctica para nosotros es importante que el profesor de la institución educativa también haga el proceso de acompañamiento, es decir, que esté presente en el aula cuando los estudiantes estén en el ejercicio de su intervención, en este rol. Pero las experiencias nos muestran que no todos estos profesores permanecen, y que muchas veces algunos de ellos se ausentan. Entonces quedan ellos como en el enfrentamiento, pues, de esa condición de rol nueva que nunca han tenido, y es que son los profesores en el momento de esos niños. Entonces, ese tipo de cosas lo logró, digamos, recoger la entrevista más personal, o sea, de hablarse más de aquellos aspectos desde su perspectiva personal, que es lo que consideran, aprenden o apropian en la experiencia, y que arroja para el caso del proyecto ciertos hallazgos interesantes. Uno de ellos es que dentro del ejercicio de consulta de qué expectativas tienen frente al posible, digamos, perfil de profesor deseable que querrían ser, pues uno desde el papel de formador de profesores siempre está tal vez muy ubicado desde el conocimiento académico formalizado, y entonces uno piensa que le van a dar un valor que claramente lo dan al conocimiento teórico o al conocimiento generado por investigación, o a los conocimientos situados de la disciplina, de cómo se enseña esa disciplina y demás. Pero a mi sorpresa, digamos, muy positiva, si se quiere ver de esa manera,
las respuestas mayoritarias en proporción con las características generales que se daban, estaban situando era un perfil de la formación humana. Es decir, hablaban desde la persona de qué quieren ser como profesionales en términos de persona, ¿no? Consideraban que sí requerían ser unos profesionales que tenían y requerían saberes profesionales para su desempeño, pero resaltaban mucho aspectos que tienen que ver con el ser, ¿no? Entonces, características, algunas de ellas, como para que tengamos una idea, ellos destacaban algunas expresiones como, por ejemplo, ser una persona más humana, ¿no? Ética, feliz, amable, amorosa, empática, tranquila, paciente, solidaria, comprensiva, capaz de quedarse en el corazón y pensamiento de las personas como un gran y bonito recuerdo. Entonces eso como que no se ubica en el conocimiento académico que nosotros abordamos dentro del aula. ¿Sí me hago entender? Es decir, es en la relación de la interfaz del saber docente del profesor en formación con el saber académico, es una faceta importante para ellos, pero que posiblemente no es lo que nosotros consideramos a veces lo fundamental de lo que debes saber o saber hacer, porque estaba situada en el ser, ¿no? Entonces ese fue un elemento interesante. Dentro del saber hacer y el saber de su profesión, claramente dejan explícitos pues muchos asuntos que se pueden situar claramente dentro de aquello que el profesor utiliza como saberes para el desempeño de la docencia y sobre todo pues para lo que tiene que ver en términos de requerimientos para la construcción de una propuesta de enseñanza y su implementación en el aula. Cuando se indaga alrededor de esas son como expectativas, ¿no? Como los asuntos que tienen que ver con aquello que cree que debería de aportarle también el ejercicio y en términos de los ámbitos del ser que ellos rescatan. Cuando se les indaga sobre qué es lo que ellos consideran que les aporta el ejercicio de la práctica docente en términos de oportunidades de aprendizaje, ellos consideran que es un buen escenario de aprendizaje para afianzar lo aprendido. Es decir, que tienen elementos allí que utilizan de los saberes que en su formación en la universidad les brinda, pero también consideran que es una muy buena oportunidad para obtener nuevos aprendizajes. Esos nuevos aprendizajes, por ejemplo, ¿a qué se referían? Ellos consideraban que tenían algunos elementos. Voy a dar un ejemplo. Nuestro licenciado es un profesor que se puede desempeñar en el área de ciencias naturales y educación ambiental. Cuando diseñan ellos sus propuestas, algunas propuestas están pensadas para la formación desde la educación ambiental, entonces recogen asuntos como pueden ser problemas ambientales que la institución educativa, digamos, han logrado identificar y plantean una propuesta en la cual ellos consideran que podrían aportar para el abordaje de eso en aula. Sin embargo, los cursos que sienten que a nivel de la universidad les brindan, pues terminan siendo conocimientos base, conocimientos que les dan claramente un fundamento y un sustento para pensarse los asuntos de la educación ambiental y los procesos formativos desde ella, pero cuando en la realidad ellos tienen que identificar qué tipo de problemáticas situadas en ese contexto existen, significa que pueden llegar a identificar algunas que en términos del conocimiento y dominio sobre ellas no tienen, porque tienen que aprender más sobre ese tipo de problemáticas específicas. En esa búsqueda, pues claramente ellos requieren un proceso de formación que implica pues conocer más sobre ciertos tópicos específicos. Por ejemplo, uno de ellos es el asunto del cambio climático. Era un elemento teórico que consideraban que tenían conocimientos básicos, pero que cuando tenían que diseñar las propuestas sí necesitaban profundizar más sobre el conocimiento disciplinar que implicaba eso y mucho más con cómo enseñar, cómo ya llevar eso en términos de que los estudiantes
de los grados escolares en los que se desempeñaban en este rol lograsen aprender. En cuanto al saber hacer, ellos consideran que es importante también aplicar algunas de las estrategias didácticas, también de las actividades o tipos de actividades que también nosotros desde acá les ayudamos a construir en distintos, incluso tipos de cursos, y también asuntos en cuanto a cómo entrar a relacionarse los aspectos de tipo social, cultural, disciplinar en los ámbitos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Consideran que eso logran articularlo en las propuestas que ellos realizan. Sin embargo, que consideran que existen otro tipo de aspectos que no son muy fuertes en las tomas de decisiones, y lo siente uno cuando uno hace un proceso de dirección de práctica de un estudiante, y es, tienen elementos frente a, básicos frente a estrategias de aprendizaje y diseños de actividades educativas, pero cuando ya tienen que situarlo para un grupo humano en particular, con las características de esos niños, con las necesidades formativas que requieren esos niños en particular, hay un paso diferente que no logran hacer más autónomamente. Requieren más procesos de acompañamiento para tomar decisiones frente a cuáles son las actividades más convenientes de acuerdo a las características de los niños y las características del contexto escolar situado, por ejemplo. En aspectos que tienen que ver con aquello que consideran que no logran aprender a través de los cursos de la universidad y que consideran que les demanda en el ejercicio ya de desempeño, cuando están en este ejercicio de práctica profesional, están también reconocidos elementos tanto en el saber hacer y en el saber docente. En este caso, por ejemplo, ellos consideran que les falta aprender, la expresión textual es a controlar los tiempos. Es decir, cuando ellos diseñan sus propuestas, piensan en unos posibles tiempos de realización de su propuesta, pero cuando están implementándola en el aula, sienten que lo programado, lo planificado, previsto, se les va como de las manos. Y comienzan a no tener la confianza de que pueden llegar a desarrollar la actividad en los tiempos que tienen o la propuesta total para los tiempos que tienen. Dicen, eso a mí no me lo han enseñado, por ejemplo, expresiones de ese tipo. Otro tipo de asuntos que consideran interesante en el ser es hasta qué punto yo me establezco en relación con estos estudiantes. Ellos lo ponen en el plano es ¿qué tan amigo puedo ser de los estudiantes? Porque entraban como en la disyuntiva de decir, si soy muy cercano, pierdo autoridad, o no me van a considerar serio en mi rol, porque pues claro, las distancias de las edades tampoco son demasiadas, ¿no? Son estudiantes muy jóvenes. Y consideraban cómo actúo en ciertas situaciones particulares de la relación con los niños o con los jóvenes. Cómo actúo frente a un niño pequeño o a un chico grande. Entonces me decían, profe, mi forma de hablar es parce. Y yo noté que cuando yo estaba en clase se me escapaba la vaina del parce. Entonces yo le decía, cuando iba a hablar con los niños me decía, parce, es que... Y yo como que caía en cuenta, yo decía, no es como el lenguaje adecuado que yo debería de utilizar. Entonces, ese tipo de cosas como que las viven en el momento y sienten que como que no han tenido oportunidad de pensarlas y decir que hasta la forma de comunicarme y mi forma de relacionar humana con estos niños y jóvenes tiene que ser también considerado como parte de mi proceso. Pero que lo viven solo cuando están en situación. En este asunto del ser también entran los aspectos vinculados con sus miedos, sus temores, sus inseguridades, es decir, hay un factor mismo de la personalidad. Hay estudiantes que me decían, me quedé bloqueado y no supe qué hacer.
U otros estudiantes, es que yo no quiero ir a implementarlas, yo las tengo diseñadas, pero yo no quiero implementarlas. Entonces, pero ¿por qué no las quieres implementar? Porque le tengo pavor pararme enfrente de los niños en un salón. Entonces son obstáculos que están más como de los rasgos propios, ¿cierto? Como de la personalidad, que también influyen mucho en el desempeño de ellos en esa relación con los estudiantes cuando están en un rol de docencia, por ejemplo. Entonces son parte como de los elementos que se consideran y que se rescata sobre asuntos del ser que nosotros desde la perspectiva que posiblemente abordamos, en mi condición particular no tenía ese peso tan alto que ellos le dan, es lo que quiero decir, ¿no? Frente a la práctica profesional, pero ya vista desde la perspectiva de los formadores, ¿yo qué me encuentro? Me encuentro que dentro del ejercicio de desempeño de los directores de práctica, que son los que acompañan los procesos directos con el estudiante practicante, también desde la perspectiva como director de programa que tiene que estar allí también en este proceso, pero también de la figura que en el programa teníamos o tenemos de coordinador de práctica, que hay como ciertos roles distintos que desempeñamos algunos profesores, nos encontramos que esta práctica profesional ya no pensada como escenario de aprendizaje, sino como escenario formativo de profesores, pues está mediada no solamente con aquello de decidir qué es lo que se tiene que enseñar o qué es lo que se debería de aprender en el asunto de la práctica profesional, sino aquellos otros asuntos en términos organizativos de la misma práctica que pasan por las relaciones internas de la universidad en sus aspectos administrativos y las relaciones escuela-universidad. Y eso terminó siendo asuntos de favorecimiento o tensión en algunos practicantes, como por ejemplo que los tiempos del semestre, en periodos semestre, no corresponden con los tiempos de la escuela. Entonces, mientras nosotros posiblemente estamos en periodo de vacaciones, ¿cierto?, receso pues intersemestral, la escuela está funcionando en sus tiempos. Y cuando nosotros iniciamos semestre, la escuela está terminando su proceso de año. Entonces, esa falta como de correspondencia la viven ellos y agobia mucho el proceso de implementación de las propuestas, pero que pasa precisamente por las dinámicas de orden institucional, es decir, ni depende de ellos ni depende de nosotros, pues los asuntos de calendarios académicos de las dos instituciones, por ejemplo, pero son un factor que afecta mucho el buen desarrollo de esta práctica. Otros aspectos que tienen que ver en este sentido de lo administrativo, porque pues se tratan de generar dos grandes categorías, lo que aporta o obstaculiza en términos administrativos y lo que aporta o obstaculiza en términos académicos. Entonces, por ejemplo, entre lo administrativo organizacional, el asunto interno de la facultad y sus distintas relaciones en las instancias que están aquí. Es decir, está el programa académico donde están los estudiantes y los profesores en esta relación de dirección de práctica y practicante, pero también hay una relación que está por fuera del programa y es con el centro de práctica de la facultad, y el centro de práctica de la facultad pues asociado pues con los asuntos que tienen que ver con la vicedecanatura hoy día pues académica, que es donde estaría situada. En esa relación institucional también hay muchas dificultades, aspectos que son necesarios, como por ejemplo toda la constitución de los convenios de práctica para que los estudiantes puedan tener precisamente la oportunidad de desempeñar esta práctica en estas instituciones escolares, y a veces los convenios, como lo dicen los mismos estudiantes, no son suficientes, son limitados, algunos ya han cerrado como su proceso, otros que van a iniciar, es decir, hay asuntos de la generación de estos convenios y las posibilidades diversas de distintos contextos escolares que no necesariamente obtienen. El tema de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la ARL es un tema pues limitante, porque los estudiantes no pueden tener ARL hasta que no estén matriculados.
Pero entonces, mientras aparece toda la diligencia administrativa de generación de la ARL para que se desempeñe el estudiante, ha pasado por lo menos mes y medio del semestre, y para que puedan iniciar realmente los acercamientos institucionales, porque es un requisito. Esos son aspectos administrativos, pero que afectan, es lo que quiero indicar, y que ellos consideran que hay un problema pues, por resolver. Otro tipo tiene que ver con las limitaciones en cuanto a los recursos. Recursos de todo tipo, recurso humano, financiero, de apoyos, materiales incluso, porque parte de los procesos de práctica de los estudiantes en esta institución es que si tienen que desarrollar propuestas como materiales, pero tienen que hacer desde su bolsillito porque tienen que generar los materiales para implementar con los estudiantes. Algunos estudiantes dicen, no tengo los recursos suficientes para construir los materiales o incluso para desplazarme en transporte hasta el lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso lo que muestra es que la perspectiva desde el estudiante como escenario de aprendizaje nos brinda unos aportes importantes, pero también desde el escenario, desde la práctica como escenario de formación, nos abre aún más otro tipo de relaciones que pasan por la organización y la gestión interna, incluso institucional o entre las instituciones, que también pueden llegar a ser, como lo indico, para los estudiantes limitaciones u obstáculos para su buen desarrollo de su carrera. Vale, gracias. En la construcción de este proyecto hacía falta la interacción con la Universidad Estadual Paulista. El profesor Nelson Hoyos, siendo estudiante de los programas nuestros aquí de maestría, ya profesor catedrático, profesor que tuvo que ver con las prácticas, pues viaja a Brasil a hacer estudios de doctorado y termina siendo, digamos, como el puente de esta construcción discursiva de la relación teoría-práctica con la Universidad Estadual Paulista. Entonces, el profesor Nelson nos comenta un poco cuál es, como desde su experiencia, desde el discurso, en el marco de uno de los objetivos del proyecto, la manera como se teje la experiencia en interacción con la Universidad Estadual Paulista y todo este concepto de la relación teoría-práctica. Profesor Nelson. Gracias, profe. Gracias, colegas, estudiantes, compañeros que están aquí en el espacio. A mí me correspondió, me parece, en este proceso de investigación, una actividad muy interesante. O sea, el rol de un estudiante de doctorado extranjero en Brasil, que participaba del grupo de investigación de educación en ciencias de la Universidad Estadual Paulista e investigador en el marco de este proyecto, en este macroproyecto. Entonces, digamos que es una experiencia interesante porque era poder beber de esa experiencia que tienen ellos en la formación de profesores, en la investigación en educación, y poder compartir quizás cómo vienen ellos pensando esto de la interfaz, de las interfaces, con relación a la práctica particularmente. Entonces, voy a comentar rápidamente, porque sé que tenemos el caso antes de terminar. Entonces, simplemente comentar que, digamos, una actividad puntual que tener a poder caracterizar cómo ellos desde el proyecto político-pedagógico, que así le denominan ellos a lo que para nosotros vendría siendo el proyecto educativo del programa, el PEP, para ellos proyecto político-pedagógico, que además tiene ese carácter de político en el sentido freiriano de que tiene que tener una incidencia social, de que tiene que aportar a la transformación de la escuela. Digamos, eso es una apuesta fundamental, enmarcado en esa triada que a mí me parece genial, y ahí van decantando esa noción de esa interfaz, esa triada contexto escolar, contexto de la escuela compleja, interesante, dialéctica también, con el saber, en este caso el saber de la física, el saber de la ciencia, visto desde una perspectiva cultural, en el sentido de que es objeto de discusión por ser una actividad humana, ¿ya? Y que debe permitir nuevamente la transformación social. Y en el otro vértice, el sujeto, un sujeto que se está formando en el marco de un programa de formación, un programa, insisto, político-pedagógico,
y entonces que como tal debe ser un sujeto que cuando se inserte en la escuela, digamos, debe ser actor de transformación. Entonces, en ese marco se constituye un programa que, curiosamente, pues hay, digamos, las dicotomías entre lo que se piensa desde lo teórico, desde lo político y desde lo pedagógico y lo que quizás se concreta, que aparecen las tensiones, pues, seguramente institucionales. Es un programa de 8 semestres, donde el estudiante del cuarto semestre elige si quiere ser licenciado o si quiere ser físico o si quiere ser ingeniero de materiales. Esa fue la última modificación que tuvo, ¿cierto? Y en esos últimos 4 semestres el estudiante ve todo el componente pedagógico y el componente de la práctica. Práctica 1, 2, 3 y 4 en los últimos semestres. Entonces, digamos que esa caracterización de ese programa formativo, de cómo ellos lo colocan en juego, esa idea de lo político-pedagógico, resulta interesante en la manera como nosotros vamos deconstruyendo también esas formas de ver los programas de formación aquí en el marco de nuestra licenciatura, en particular de la licenciatura en física en la que estábamos caminando en ese momento. En esa lógica de pensar ese programa de formación basado en esta triada, digamos un poco fue en la que construimos el estudio del caso, que con el profesor Edwin, usted va a relatar, por cierto, que con el estudio del caso, es que quiero darle más espacio al estudio del caso, digamos fue objeto de análisis aquí en el marco del proyecto. ¿Listo? Bien, todas estas reflexiones que ustedes están identificando van a ser expresadas en términos de un libro que sí me gustaría si ahora más adelante se pudiera presentar los capítulos de ese libro que recoge el sentir de todos los colegas que hemos pasado para acá, tanto profesores como estudiantes que se vincularon ya sea al ejercicio del mapeamiento o que se vincularon en las experiencias significativas narradas, incluso hasta ya narrar casos específicos como los que mencionamos. Dentro de la variedad de casos me voy a referir a uno en particular. Aquí sí le voy a pedir el favor a los chicos de la licenciatura en física que presten atención, porque me voy a referir a un caso muy particular que es el uso de la historia con fines educativos. El caso que nosotros tenemos es de un estudiante que recibe toda una formación basada en el conocimiento de la física, particularmente la física clásica, en términos de los conceptos y las definiciones propias que se deben enseñar en el bachillerato. Él, como estudiante, recibe esa formación, pero cuando entra a hacer su práctica profesional, empieza con la expresión "no sé por qué los estudiantes no entienden". Y esa preocupación de por qué los estudiantes del bachillerato, del colegio donde trabaja, los estudiantes no le entienden. Entonces empieza a preocuparse si la respuesta está en los estudiantes o en sus métodos de enseñanza. Y termina haciendo una frase que para nosotros se volvió fundamental, y es: uno termina enseñando en el colegio como le enseñaron en la universidad. Y eso marca definitivamente un antes y un después con este estudiante. Las formas de enseñanza que él tenía eran muy propias de las formas lógico-matemáticas para expresar, por ejemplo, el movimiento de los objetos. Para hablar de un objeto en caída libre no era posible hablarlo si no era diciendo que la teoría gravitacional expresa que las fuerzas de interacción son proporcionales a las masas de los objetos e inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia entre ellos por una constante de gravitación G. Y ahora a resolver problemas. Un objeto de masa 1 y un objeto de masa 2 ubicados a una distancia R, ¿cuál es la fuerza? Y él veía que hacía eso con los estudiantes, pero no comprendían que algo tan sencillo, tan elemental como un objeto que se dejara caer, no alcanzaba a cumplir con las mismas características
si se dejaba caer en distintas partes del planeta, por ejemplo, tan sencillo como eso. Entonces entra a hacer la pregunta en su maestría. O sea, el estudiante pasa por el pregrado, es profesor, entra a la maestría y estas preocupaciones empiezan a ser cada vez más fuertes. Entonces, ¿cuál fue la motivación? Voy a leer los originales de Galileo Galilei. A ver si los originales de Galileo Galilei me permiten comprender qué es lo que hay detrás de esos conceptos que los estudiantes no pueden comprender. ¿Y qué es lo que él encuentra? Encuentra que definitivamente el mundo que le presenta Galileo Galilei es muy diferente al mundo que se veía en la física clásica del bachillerato. Es decir, esos conceptos de movimiento rectilíneo, movimiento curvilíneo, movimiento semiparabólico, movimiento circular uniforme, no aparecía en absoluto en los pensamientos de Galileo Galilei. ¿Cómo es posible que se hable de una física para la cual las propias personas que lo elaboraron no han dicho nada al respecto? Esa pregunta quedó ahí anclada en el estudiante. Entonces avanzó hacia, ¿y qué tal si empezamos a preocuparnos porque el estudiante comprenda mínimamente los fenómenos en torno a los cuales se está hablando? O sea, ¿qué significa que un objeto en un momento dado tenga un comportamiento? El propio Galileo muestra una diferencia enorme. La primera es, una cosa es el mundo de la realidad y otra cosa son los pensamientos ideales propios del pensamiento físico. El mundo de la realidad en Galileo no es posible de ser expresado en términos de los modelos mentales que se supone construyen y tejen la física. Entonces, ¿por qué le enseñamos al estudiante los modelos mentales antes que conozcan un sentido de la realidad? Pues toda la preocupación del estudiante ahora se va en dónde encontramos fenomenologías a partir de las cuales el estudiante puede interactuar con ellas, e identifica no solamente en la obra de Galileo, sino alrededor de la historia de las ciencias, una serie de fenomenologías que hablan sobre el comportamiento de los objetos, ya sean los objetos que caen, los objetos que se desplazan, los viajes espaciales, todo aquello que tiene que ver con las preocupaciones que hoy en día nosotros podemos identificar. El estudiante, ya en la maestría, entonces termina haciendo una propuesta para que los estudiantes en la educación básica y media puedan acercarse a estas fenomenologías. ¿Qué fue lo que resultó muy importante para nosotros cuando estábamos haciendo el ejercicio con el profesor Nelson? ¿Cuál es la transformación que vivió el estudiante? Porque así es que hemos recibido la mayoría de los estudiantes que entran a nuestros programas, bajo un pragmatismo, bajo una idealización de la ciencia, bajo una ciencia estereotipada con unas formas canónicas de ser dichas, versus una ciencia que permita ser pensada, reflexiva, que permita ser construida desde las formas que el estudiante se acerque a ella. Esa transformación que vivió el estudiante pues nos permitió a nosotros hablar del conocimiento profesional de un docente que viene desde una mirada positivista, si se quiere, clásica, ortodoxa de entender el conocimiento, hacia una mirada más flexible, donde la naturaleza de la ciencia termina siendo una perspectiva cultural, o sea, una perspectiva donde el sujeto interactúa, significa el mundo con el que está hablando y no solamente se dedica a recitar lo que le dicen o a simplemente copiarlo porque así hay que repetirlo. Este estudiante entonces decide escribir ya en su memoria o en su tesis aquellos aspectos que le aportaron en la transformación, y ahí aparecen las interfaces. ¿Qué fue lo que la universidad le brindó en un espacio de formación? ¿Qué fue lo que la universidad le brindó desde la Facultad de Educación? ¿Qué fue lo que la universidad le brindó desde los distintos programas de ciencias naturales? ¿Y qué fue lo que la universidad le brindó en su práctica profesional? Posterior, ¿qué es lo que él está aportando ahora como profesor a los estudiantes?
En estos momentos creo que el colega nos acompaña ya como profesor catedrático en los programas, transformando o ayudando a transformar estas miradas desde sus propias lecturas. Entonces vemos cómo la interfase entre lo que el profesor vivió, lo que fue transformando a lo largo de su experiencia en torno al conocimiento, es algo que implica esa relación teoría-práctica. Comprender y vivir la ciencia es algo fundamental. La ciencia no se vive desde el discurso, la ciencia se vive desde la acción, y construir ciencia es necesario que nos hagamos esas preguntas. Finalmente aparece el análisis del discurso que nosotros hacemos de las formas como el maestro entiende su práctica. Y ese discurso implica las formas como se refería a los estudiantes en una primera etapa y la forma como se refiere a los estudiantes en una segunda etapa. E incluso la forma como hoy en día él hace énfasis sobre su propia práctica. Entonces, estos elementos es un caso particular que nosotros lo venimos recreando, pero ya aparece publicado en el libro que sacan los colegas de la Universidad Estadual Paulista, y pues ahora sí, digamos, con todos los colegas, ellos publican este libro que se llama Interfaces entre la producción académica en la enseñanza de las ciencias y los saberes y prácticas docentes en diferentes niveles, modalidades de enseñanza y espacios educativos, en donde se dejan plasmadas algunas de las experiencias de las 6 universidades internacionales participantes, de las 8 universidades locales que se vincularon y de toda la parcería que se construyó. Independiente de esto, pues tenemos nosotros nuestro propio libro que va a salir muy pronto y que va a recoger todo esto que los colegas hemos venido compartiendo de esa experiencia. Ese es el cuarto objetivo de... ¿Sí están los objetivos todavía? Pues sí, así. Es el cuarto objetivo, que es y cómo se incorporan los contenidos de la historia y la filosofía en los cursos de la licenciatura, con el intento de mostrar los avances significativos en esa dirección. Entonces, no sé si ya entonces abrimos un poco el espacio al diálogo, si tenemos tiempo para dialogar. Entonces, están un poco corto y pasado. La estructura del libro, no olvidan la sí, podemos mostrar la estructura del libro. No, lo podemos... Si quieres nos ayudas, se lo compartimos rápidamente para que tú lo proyectes. El chico envíaselo a soporte y él lo comparte para que lo puedan ver. Mientras tanto, entonces, podemos dialogar. Soporte. Listo, si hay alguna intervención del público en referencia a lo expuesto, por favor. Bueno, dentro de toda la exposición, pues se habla de un elemento muy fuerte que no compete solo al área de las ciencias, sino que compete a toda la facultad. Y es ese papel del estudiante frente a un proceso de práctica que digamos todos y las licenciadas de esta facultad o los futuros licenciados y licenciadas se tienen que enfrentar, ¿no? Entonces, generalmente, digamos que la estructura administrativa y académica de la facultad está encaminada a un proceso en el cual se piensa que él y la estudiante ya están lo suficientemente preparada para llegar a ese escenario y resolver todo lo que se le presente en el aula. Sin embargo, digamos que la escuela que lo recibe o el lugar que lo recibe donde va a hacer la práctica está con un imaginario aún más amplio, y es que ese practicante o esa practicante va a llegar a resolverle situaciones que los mismos docentes de esa institución no han podido resolver. Entonces, digamos que en los casos que yo conozco, esos son las situaciones más fuertes que se le presentan a los chicos y a las chicas en esos campos de práctica. Entonces, al escucharlos a ustedes, creo que hay hay bastantes herramientas, por no decir suficientes, pero sí bastantes herramientas que le permitiría, no solo al área de ciencia a los estudiantes de las ciencias, sino a todos y a todas las estudiantes de esta facultad,
como irse pensando desde muy temprano, no solo dejar para último semestre, sino que empezar desde muy temprano a preparar a los y las estudiantes para enfrentarse a ese escenario. Se me ocurre a mí que empezar desde cuarto, qué sé yo, con esa parte tan fundamental que es lo humano, ¿sí? Eso del humano es supremamente fuerte y yo, claro, en algún momento creo que nos pasa a los docentes cuando nos enfrentamos aquí a nuestra primera clase, a nuestra primera exposición, a la primera acompañamiento de trabajo de grado, que hasta yo temblaba por lo menos, ¿no? Y la voz me temblaba y todo el mundo pensaba que yo iba a llorar cuando estaba exponiendo cosas de esas. Pero digamos que más o menos se supone ya está graduado y ya tiene la formación, entonces yo no me imagino cómo es para él o la estudiante pararse ahí al frente de un salón de clase. Entonces yo sí creo que ese trabajo es muy potente y que no se debe quedar aquí en esta exposición, sino que es que con este trabajo se debe articular un proceso entre todas las unidades académicas, entre todas las licenciaturas de esta facultad, para empezarse a pensar cómo dentro de la malla curricular de cada uno de los programas académicos se incluye un curso o qué sé yo, algo que vaya preparando a los estudiantes y a las estudiantes no solo para lo académico, en lo académico está el resto de la malla curricular, pero para ese proceso de formación como docentes, como futuros formadores de otros y de otras, es fundamental. Entonces creo que esto genera una base supremamente importante y que logra justificar el por qué se requiere para darle más atención a esto, ¿sí? Porque si imaginen que nosotros pensamos que nuestros estudiantes ya salen y lo hacen bien, pero la institución está esperando que le resuelva problemas y resulta que es que no tenemos la varita mágica y no salimos con la varita mágica para poder resolverlo. Y ahí se meten en un lío. Entonces, porque el estudiante es el malo, porque la institución esperaba más, porque el docente necesitaba que me dijera cómo resolver lo que yo no he podido resolver, el docente habla de la institución, y la institución después, he escuchado muchas instituciones que dicen, no me manden más practicantes de Univalle porque no dieron la talla. Entonces, eso es un compromiso muy fuerte, es un compromiso que, digamos, más que académico, es personal. Imagínense si después yo participo en un concurso y me gano un concurso y llego al colegio donde dijeron que yo no era lo suficientemente bueno para resolver un problema. ¿Cómo entro yo a esa institución? Cosas como esas hay que pensarlas y yo sí creo pues que es que este trabajo no debe quedarse en este aula. Este trabajo hay que visibilizarlo, no sé, ante todo al comité de currículo que es donde están. Me parece un aporte muy, muy significativo. Bueno, lo que yo quería comentar es que a mí me parece que de una u otra manera el problema de la formación no es el problema de la práctica solamente, que la práctica es un espacio más de la formación, pero es que en todos los espacios que se tienen en las licenciaturas hay un espacio de reflexión sobre el problema, sobre la parte, como la ha llamado Miller, humana, que yo creo que eso forma parte de la formación realmente que se tiene, y el hecho de que tengamos una perspectiva sociocultural está reconociendo a los sujetos de la educación y al maestro mismo allí. Entonces me parece a mí que la práctica evidencia una serie de cuestiones, pero no quiere decir que es que no haya habido espacio de reflexión sobre esas cuestiones. Lo que pasa es que allí se van a evidenciar ciertos elementos que habría que mirar a ver qué ha pasado con toda esa otra formación que hay ahí, pero porque es que a mí me parece que la formación no es solamente académica, o sea, desde la perspectiva, o sea, no solamente de contenido, no las llamemos académicas, no solamente de contenido disciplinar, ni ese tipo de cuestiones. Precisamente se ha avanzado muchísimo en la reflexión didáctica desde perspectivas diferentes, para poder reconocer que no solo la producción de conocimiento es sociocultural, sino el problema de la enseñanza y del aprendizaje es un problema sociocultural. Entonces yo creo que sería como más tratar de esos problemas que sobre todo Miller ha planteado, esas reflexiones que se ha planteado ahí. Yo creo que
es un problema que se evidencia en la práctica de pronto, pero que es una cuestión que tiene relación con toda la formación. Yo me quedó sonando la problemática, no la entendí bien, la de las justificaciones o argumentos que dan los estudiantes cuando se les cuestiona por su desempeño pues, en las prácticas. La de, yo enseño como me enseñó el profesor en la universidad. O sea, no entendí la problemática porque la problemática se está señalando al estudiante o está señalando al profesor de la universidad. Entonces, no sé a qué conlleva porque, por decir algo, a nosotros, por decir algo, cuando hacemos nuestros cursos acá en la universidad, pues no nos recomiendan como hacer esos análisis del discurso de profesores de universidad por la justificación que ello implica. Entonces no sé si es desde esa perspectiva que se está formando la problemática o sencillamente los profesores, o es una crítica a los profesores, no sé, quedó muy abierto. Quedaba pendiente la presentación del... Sí, pues recogemos las expresiones de una vez. Voy a referirme fundamentalmente a... El proyecto tiene matices. Si ustedes lo notaron, hay una parte que corresponde con los debates actuales sobre la relación teoría-práctica, un poco en el contexto internacional. Cuando Diego asume que esto es hasta una disciplina, el conocimiento profesional del docente, lo llama a la categoría de disciplina, se están poniendo en juego una cantidad de maneras de entender el sujeto y su interacción. Eso cruza por los debates epistémicos, si se quiere, que hay con la relación teoría-práctica. Ya la segunda es qué es lo que está pasando en contextos de realidad. Entonces miremos que en la realidad, cuando entrevisto a mis estudiantes, cuando hago un mapeamiento, ¿con qué me encuentro? Me encuentro es con que la realidad me está hablando de otras cosas. Pero esa realidad implica miedos, implica temores, implica formas, implica todo aquello que Gloria está diciendo es lo que se vive en el aula cuando el profesor va a hacer su práctica, que a veces se siente solo, que a veces el profesor que está allá simplemente lo deja para irse a tomar café, que llegó el practicante, entonces yo me voy tranquilo para mi casa. Es decir, una cantidad de situaciones que terminan siendo de detalle, pero que resultan ser fundamentales a la hora de pensar qué es lo que está pasando con la práctica. Entonces, esas situaciones ayudan a alimentar aquello que desde una visión, desde una conceptualización, se viene caracterizando. Y ya lo tercero es que en el fondo la perspectiva sociocultural no es una perspectiva para decir que el sentido es humano, ¿no? Yo sí creo que la perspectiva cultural o las perspectivas socioculturales van mucho más allá, implican interacciones entre sujetos desde formas de entender y comprender el mundo. Entonces, Ernesto Sábato en una de sus apreciaciones decía, hemos procurado construir mundo, pero lo hemos deshumanizado. Es decir, por más que empezamos a tejer mundos, hemos abandonado cada vez más el sujeto en su dimensión, y eso es lo que se pretende recuperar. Entonces, cuando se hace énfasis en que el sujeto, nosotros hablamos es de academia, y entonces si con el profesor no se habla sino de Einstein y de Galileo, no es posible hablar de otras cosas, hablar de la felicidad, hablar de la tristeza, pareciera ser que eso no fuese posible en los escenarios académicos. Pues esa es como parte de la invitación a la que se hace allí. Y lo último es que nosotros podemos dialogar muchas cosas, pero si el momento en que tenga que ir a enseñarle a otro finalmente las leyes de Kepler, ¿yo qué le voy a decir? No, mira, finalmente usted aprenda que la segunda ley de Kepler dice que áreas iguales son barridas en tiempos iguales. Y ya, aprenda. Resulta que eso es lo que uno percibe, o lo que el estudiante percibió cuando iba al colegio. Que él le decía a los estudiantes, porque él no tenía otra cosa que decir, pues fue lo que aprendió, que la segunda ley de Kepler era eso, y así se la enseñaron y así la repetían. Entonces él decía, pues yo qué más hago, o sea, no comprendo nada distinto a decir las cosas de esa manera. Entonces es ahí donde está la frase, yo termino enseñando como me enseñaron. Pero se utiliza
que una didáctica, que utilizan que los muñequitos, o sea, formas distintas, pero finalmente para decir lo mismo. Entonces, esa es la parte que nosotros creemos que fue transformando lentamente hasta la forma como en el libro va a quedar, y en el capítulo está de las formas como él interactúa con los diálogos y cómo pone en juego los principios fundamentales de su pensamiento para poner situaciones de conflicto, para poner situaciones históricas que permitan que el otro entre a pensar, a interactuar, ¿no? Esa ha sido parte y un poco el ejercicio que yo también hago en la clase con los chicos de ciencia y vida cotidiana. Bueno, muy bien. El libro que estamos construyendo pues recoge esas múltiples miradas del proyecto. Primero ofrezco excusas al profesor Diego, que es muy juicioso. Diego ya entregó, ahí quedó ahí como que no. Entonces, la verdad es que hasta ese momento no. Pero ese primer capítulo es Relaciones Academia, Comunidad y Escuela para transformar realidades de la práctica profesional. Tenemos un capítulo 2 que estamos construyendo con el profesor Edwin y el profesor Roberto Nardi, las cuestiones sociocientíficas como una interfaz escuela-universidad, experiencia desde la práctica pedagógica de estudiantes en formación inicial. La profesora Miller tiene la práctica pedagógica como escenario de formación y de aprendizaje, una mirada de futuros profesores de ciencias. El profesor Edwin y la profesora Samantha, la práctica docente universitaria, miren que es otra mirada, otra modalidad que hemos nosotros desarrollado en el programa, aspectos de las perspectivas socioculturales en el aula de ciencias. Y la profesora Giovanna Grajales, el conocimiento profesional de maestros y maestras en ciencia en formación, una mirada desde las identidades culturales. Y hay 2 capítulos más, que es el profesor Harrison con el profesor Edwin, un poco sobre la historia de las ciencias, producto también de su experiencia en su tesis de maestría, y el capítulo del profesor David Acero y el profesor Edwin, que tiene que ver con análisis de los discursos de los formadores de profesores sobre la práctica, ¿sí? Que también, digamos, recoge las miradas de todos los que de alguna manera participaron en el proyecto. Esa es la propuesta del libro, que ya estamos en el proceso de edición. Y que esperamos que el programa editorial de la universidad lo publique algún día. Cambiemos de tema, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.